Hola, entonces hoy vamos a hablar de los LEDs. Algo muy peculiar en los LEDs es que ellos presentan una caída de voltaje entre sus terminales, que se conoce como voltaje de conducción o voltaje forward. Pero entonces estas caídas dependen de su color. Cada color tiene una caída específica, como vemos en esta tablita. Estos valores se pueden sacar de internet para cada color. Por ejemplo, el rojo está entre 1.8 a 2.3, el amarillo entre 1.8 a 2.3 voltios, y así tenemos puestos los valores. Entonces, pero ¿por qué es importante conocer esta parte del voltaje de conducción? Nos ayuda a saber cuántos diodos LEDs podemos conectar en serie de acuerdo a nuestra fuente y los requerimientos que tengamos, pues, o también saber cómo conectarlos en paralelo. Pues esto de voltaje de conducción va muy ligado con lo que es la corriente, que ahorita veremos cómo serían los cálculos para garantizar una corriente, porque sabemos que los diodos LEDs trabajan entre 15 y 50 miliamperios para que trabaje bien y no se nos quemen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rectificar que se cumpla esto y después miraremos más adelante cómo hacer cálculos con estos diodos para garantizar corrientes y poder hacer conexiones en serie y paralelo. Entonces lo que vamos a hacer es rectificar por medio del multímetro que si nos cumpla, pues que si hay una caída de voltaje entre los LEDs. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí una resistencia de 100 ohmios. Conectamos nuestros LEDs, tenemos aquí nuestro circuito, una fuente. Esta fuente la tengo en un video anterior, pero no hay necesidad de utilizarla, solo estoy utilizando pues una fuente de voltaje de toma, y ella nos ofrece, me falta prender el multímetro, entre sus dos terminales nos ofrece, como podemos ver, pues no se alcanza a ver muy bien desde acá, nos da un valor de 11.4 voltios, y lo que hace mi circuito pues es dividir este voltaje a la mitad. En este caso nos daría, nos da aproximadamente 5.7 voltios nos da. Porque esta fuente, ¿qué es lo que hace? Coge el voltaje que esta nos está dando 11.4 voltios y la divide en dos. Es una fuente dual, acuérdense que nos da un voltaje de 5.7 voltios o menos 5.7, pero para este caso son solo voltajes negativos, positivos los que vamos a utilizar. Entonces vamos a utilizar el de 5.7. entonces lo primero que vamos a hacer, estamos alimentando nuestro circuito a 5.7 voltios. Desconectamos y conectamos el otro y vemos que es un amarillo. Entonces vamos a medir el voltaje que nos ofrece, el voltaje de conducción del amarillo, que en este caso, como vemos, entre el diodo, entonces se caen 2.8 voltios, 2.08 o 7 voltios entre las dos patas de los diodos. Como decía aquí, está bien dentro de esos rangos. Conectamos otro color acá, el azul. Vemos que entre sus dos terminales, entre sus dos paticas, nos da casi 3.1 voltios. Listo. Y así sucesivamente, si vamos viendo, poniendo todos los LEDs, nos va dando estos rangos. Listo. Entonces esta es una resistencia de 100 ohmios, pues yo garanticé de que no pasara más de 50 miliamperios. Ahora vamos a ver cómo hacer un cálculo, ¿cierto? Un cálculo para medir, para garantizar de que nos pase 50 miliamperios. Como vemos acá, este es nuestro circuito que tenemos acá. Tenemos la fuente de voltaje, que en este caso es aproximadamente de 5.7 voltios, y
tenemos una resistencia, en este caso de 100, y tenemos nuestro diodo LED. ¿Cómo hacemos el cálculo para garantizar la corriente? Miramos la corriente que pasa en esta resistencia. ¿Cuál es la corriente que pasa en esta resistencia? Es el voltaje que tenemos aquí, menos sobre la resistencia, es la corriente que pasa por esta resistencia. Entonces, voltaje de la fuente, que es esta, menos el voltaje que cae en el diodo, que es BF, que es B forward, voltaje de conducción, sobre la resistencia, ¿cierto? Entonces, si hacemos el cálculo para este que está alumbrando, sería 5.7 menos el voltaje que medimos ahorita era aproximadamente 3.09 dividido 100, y entonces está pasando 26 miliamperios. Lo podemos rectificar, vamos a rectificar que estén pasando más o menos esa corriente. Entonces ponemos el circuito para medir corriente. Acuérdense que para medir corriente hay que medir en serie, entonces utilizamos aquí dos caimanes, desconectamos, cogemos el positivo y conectamos al otro lado. Y están pasando aproximadamente, digamos que 21 miliamperios. Acuerden que la lectura del multímetro no es exacta, porque también la resistencia no nos ofrece siempre un valor exacto, pero estamos viendo que está pasando una corriente considerable. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta con esto? Es esta parte que tenemos, que el voltaje de la fuente es fija, el voltaje de conducción del diodo también es fijo, y lo que podemos variar es la resistencia. Entonces uno puede hacer un cálculo que necesitamos que pase más o menos 40 miliamperios, entonces hallamos el valor de la resistencia, que sería voltaje de la fuente menos voltaje del diodo sobre la corriente que queremos, que en este caso esta corriente la queremos ¿de cuánto? De 40 miliamperios. Entonces ya ahí vamos a obtener una resistencia. Listo, ya que sabemos garantizar la corriente con los cálculos que aprendimos anteriormente, para que no se salga del rango de los LEDs, de acuerdo a la corriente que necesitemos, podemos calcular la resistencia que necesitamos. Listo, entonces ahora podemos ver la conexión en paralelo y en serie. Empecemos por la de paralelo. En la de paralelo, esta es la conexión. Tenemos la fuente, la resistencia del diodo, y todas están conectados al mismo voltaje. Entonces podemos poner varios diodos aquí seguidamente. Pueden ser más de 5, los que sea. Lo importante que hay que garantizar cuando conectemos en paralelo es que la fuente pueda con toda la corriente que le estamos exigiendo. Pues dependiendo del número de LEDs que conectemos, tenemos que garantizar que la fuente sea capaz con la corriente que le estamos exigiendo. En este caso, para calcular la corriente que pasa por acá, como lo vimos anteriormente, esta sería la ecuación. Sería el voltaje de la fuente menos el voltaje del diodo sobre la resistencia. Entonces por aquí va a pasar una corriente 1. Después aquí podemos calcular el valor de la resistencia para la corriente que queramos que pase. De acuerdo al voltaje del LED de color que cojamos, va a pasar otra corriente acá, y así sucesivamente aquí otra corriente. Entonces, para el caso del paralelo, la corriente total es igual a la corriente 1 más la corriente que pasa por aquí, más la corriente que pasa por acá, más la corriente que pasa por aquí, más las que pongamos. Entonces, lo que les decía, la corriente total hay que garantizar de que la fuente sea capaz de suministrar la corriente que le estemos exigiendo. Esta es la condición del paralelo. Listo. Ya que entendimos la condición del paralelo, ahora miremos la del serie.
Entonces, paralelo, cuidado, corriente total. Y ahora miramos la del serie. La del serie es caso contrario. La corriente en este circuito va a ser la misma, ¿cierto? Lo que hay que garantizar es el voltaje. Acuérdense que cada vez que ponemos un diodo nos va a caer un voltaje. Entonces si ponemos, digamos que este es 6 voltios y ponemos 10 de 2 voltios, no va a ser capaz la fuente de toda esa caída de voltaje. Entonces lo importante en serie es garantizar el voltaje. Entonces, como vemos acá, esta es la conexión. Aquí podemos poner más los diodos que queramos, pero garantizar de que el voltaje de acá sea mayor a la suma de las caídas en los diodos. Entonces, ¿cuál sería como la fórmula para hacer este cálculo? Sería esta: la corriente que va a pasar por este circuito va a ser el voltaje de la fuente menos las caídas de los diodos LEDs que hayan acá. Entonces, que sería B1, B2, B3, y también pueden ser más, no solo son 3 o 2, los que quieran, pero garantizando que el voltaje acá sea mayor al de la suma de acá. Entonces veámoslo en acción. Como vemos aquí, tenemos otra vez nuestro circuito y vamos a conectar dos en serie. Recuerda que está dando aproximadamente 5.7 voltios y conectamos estos dos y nos da porque el voltaje de la fuente es mayor a la caída de estos dos. ¿Qué tal si conectamos 3? Recuerda que si asumimos que en cada uno cae, digamos que 3 voltios, el azul y este cae aproximadamente un voltaje alto, pero ya 3 miramos si prende o no. No prende. ¿Por qué? Porque el voltaje de la fuente es menor, a la caída de todos estos LEDs. Con 2 sí le da para hacer, porque todavía la fuente tiene un mayor voltaje que la caída de estos dos. Pero si ponemos un tercer diodo no nos da. ¿Qué podemos hacer ahí? Incrementar el valor de la fuente. Es la única solución para tener 3 diodos. Entonces lo que dimos en serie es garantizar que el voltaje de la fuente sea mayor a la caída de voltajes de estos, si no, no nos va a dar el circuito. Y dependiendo pues de la corriente que queramos, hallamos pues la resistencia. Ahora en paralelo, vamos a conectar aquí en paralelo. Aquí pues yo todos los puse pues con 100 voltios, con 100 ohmios, más que todo para demostrar la conexión en paralelo. Conectamos ese también lo conectamos, ese lo conectamos, aquí podemos conectar otro. Acuérdense que los diodos tienen una polaridad, entonces hay que conectarlos bien para que no funcione. Entonces aquí lo que hay que garantizar, aquí conectamos el positivo y aquí el negativo. Y ahí tenemos varios LEDs encendidos. Entonces lo que hay que garantizar en paralelo es que la fuente sea capaz de suministrar la corriente que le estemos exigiendo, porque el voltaje en cada uno de las ramas va a ser el mismo, pero la corriente, cada rama va a pasar una corriente, entonces la suma total de las corrientes tiene que ser que la fuente sea capaz de suministrar esta corriente, porque si no, se nos puede dañar la fuente o no funciona el circuito. Entonces, muchas gracias. Espero pues que hayan entendido y les haya gustado el video. Hasta luego.